Para resolver el siguiente ejercicio, vamos a utilizar propiedades de potencias, de exponente fraccionario, en particular, por ejemplo, cuando tenemos a elevado a m sobre n, esto corresponde a la raíz enésima de a elevado a m, teniendo algunas consideraciones con la paridad y la positividad de los elementos. También recordemos, por ejemplo, que potencia de una potencia es equivalente a escribir la base elevada al producto de los exponentes. También será necesario, para resolver este problema, es recordar la diferencia de cuadrados, que corresponde a un binomio diferencia multiplicado por un binomio suma. Y además utilizaremos la diferencia de cubos, que corresponde a la diferencia entre los elementos factor de el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, con esta idea entonces vamos a avanzar tomando en cuenta entonces que nuestro límite de raíz de x más 1 menos raíz cúbica de x más 1, todo esto sobre raíz de x más 1 menos raíz cuarta de x más 1 cuando x tiende a 0, observemos que es equivalente a tener raíz de 1 menos raíz cúbica de 1, que sigue siendo 1. Entonces en el numerador tenemos un 0 y de manera análoga en el denominador. Entonces tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0 en una evaluación inicial. Por lo tanto, lo primero que haremos es reescribir nuestra expresión de radicales en forma de potencias de exponente racional. Por lo tanto, tenemos x más 1 elevado a un medio menos x más 1 elevado a un tercio, esto sobre x más 1 elevado a un medio menos x más 1 elevado a un cuarto. Desde aquí podríamos reescribir esta situación, por ejemplo, con límite cuando u tiende a 1 de u elevado a 12 elevado a un medio menos u elevado a 12, esto elevado a un tercio. Todo esto dividido en u elevado a 12 elevado a un medio menos u elevado a 12 elevado a un cuarto. Esto último, tomando en consideración el siguiente cambio. Sea u igual a, u elevado a 12 igual a x más 1. Antes de avanzar entonces, notemos que nuestras expresiones quedaron con exponente un medio, un tercio, un medio, un cuarto.
Entonces, del medio, el tercio, el medio y el cuarto, tomamos la idea del común denominador, que es, en este caso, 12. Por lo tanto, la expresión x más 1, usamos el cambio de variable u elevado a 12. ¿De dónde es 12? Del común denominador, en este caso de 2, 3 y 4. Así entonces, como x tiende a 0, entonces tenemos que u elevado a 12, ahí sí, u elevado a 12 tiende a 1. Revisemos eso. Como x tiende a 0, esta suma entonces tenderá a 1. X más 1 tiende a 1, pero x más 1 es equivalente a tener u a la 12. Tomando raíz, ¿cierto? Doceava en este caso de 1, eso implicaría que u tiende a 1. Este último elemento es el que hemos tomado para ocupar en nuestro cambio de variable, que u tiende a 1. Y toda vez que apareció x más 1, hicimos el cambio por u a la 12 respectivamente. Continuamos entonces abajo, a la izquierda, y tenemos ahora, ocupando la propiedad de potencia de una potencia que escribimos anteriormente, tenemos 12 por un medio, nos queda u elevado a 6 menos 12 por un tercio, u elevado a 4. Todo esto sobre u elevado a 6, 12 por un medio, y finalmente 12 por un cuarto. Tendría u elevado a 3. Aún, cuando u tiende a 1, ¿cierto? No olvidar 1 a la 6 o 1 elevado a n siempre es 1. Tengo un 1, tengo un 1, tengo un 0 en el numerador. De igual forma en el denominador aún tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. No obstante, podemos ahora factorizar por el menor de los grados respectivamente. Por lo tanto, en el numerador tenemos u a la cuarta, factor de u al cuadrado menos 1. Desde aquí, no lo anoté arriba, pero recordemos que el producto o multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Por eso tengo ahí un 6, que se forma con la suma de 4 y 2. En el denominador, el factor común que tomaremos es u al cubo. Para lograr el 6 tengo 3 más 3, me queda 6, por lo tanto su factor es u cubo menos 1. Desde aquí podemos simplificar los factores u a la cuarta con u al cubo, quedando entonces límite cuando u tiende a 1 de u, factor de u cuadrado menos 1 sobre u cubo menos 1. Voy a seguir abajo, a la izquierda, y ahora vamos a ocupar la factorización de diferencias de cuadrados para el numerador y la factorización de diferencias de cubo para el denominador. Por lo tanto, tenemos un u, factor de u menos 1 por u más 1, dividido, vamos a hacer esa línea nuevamente, dividido, ahí sí, en la diferencia de cubos, que sería u menos 1, factor de
u al cuadrado más u más 1. Aquí podemos simplificar los factores u menos 1, quedando entonces límite cuando u tiende a 1 de u factor de u más 1 sobre el factor u cuadrado más u más 1. Observemos que en la simplificación anterior de u menos 1, de los factores u menos 1, cuando u tiende a 1, hemos logrado simplificar entonces la forma indeterminada 0 sobre 0. La que estaba provocando el factor entonces, la forma indeterminada, cuando u tiende a 1, u menos 1 es 0, u menos 1 es 0 tanto en numerador como en denominador. Se acaba de simplificar entonces la forma indeterminada, por lo tanto al parecer podemos hacer entonces ahora directamente la cuenta y tenemos 1 factor de 1 más 1 sobre 1 al cuadrado más 1 más 1. Tenemos entonces un 2 por 1, que sería directamente 2, y en el denominador 1 al cuadrado, que es 1, y tenemos 3 de estos 1, por lo tanto el resultado sería 2 tercios, que sería entonces el valor de nuestro límite.